días, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a este programa Periodismo y Sociedad, este esfuerzo que hacemos todos los días para que nos comuniquemos y tratemos de reflexionar, construyamos una sociedad mejor con el esfuerzo colectivo para todos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor en esa parte. Hoy estamos con muchos temas. Hoy le tocaba a Omar Omar Ramos Camacho, ocupar su parte jurídica, pero Omar tiene la suerte, tiene la bendición de Dios junto a su familia de que le nacerá un hijo, y entonces Omar fue a recibir su hijo y está fuera del país. Entonces yo quiero primero darle mis felicitaciones a Omar y a su esposa, a su familia, a quienes van a ser abuelos, que no quieren que sea abuelo, por esa parte. Por eso él no está aquí con nosotros. Nosotros hemos invitado a un diputado de la oposición. Esperemos que esté aquí. Y con él vamos a conversar parte del programa. Mientras tanto, hoy estaba una contradicción en la información. Por eso ustedes tienen que llevarse muchos. Parece que hay una buena estrategia de comunicación del gobierno y de sectores importantes en desacreditar el proceso de lucha por la rebaja de los precios de los combustibles. Según escuché a Juan Ubiere, ellos nunca han organizado una huelga para hoy y para mañana. Y organizado porque pocos de los sindicatos que hay ahí tienen fuerza para hacer una huelga. Entonces, ayer escuché a Juan Ubiere decir, no, es que no hay huelga, no hay paro. Lo que hay es una fiesta y vamos a ir al centro de Proconsumidor, y la suspendieron por eso. Pero yo escuchaba y me sentía raro que escuchaba sin haber hecho un anuncio formal, una rueda de prensa, como se hace formalmente. Por eso nunca lo dije aquí. Pero yo lo que quiero hacer es este análisis para que ustedes puedan discernir y puedan captar bien cuáles son los mensajes que les damos los comunicadores, que usted puede entender que esto es verdad, que esto es mentira, porque ya la comunicación es el mecanismo de adocenamiento, de adoctrinamiento y de poner perplejo a la gente, aunque no con todos los espectáculos que damos, la gente se pone perplejo, porque hay algunos espectáculos que ya son hechos reales, difíciles, pero ya no sorprenden a nadie. Entonces, ese anuncio de una huelga por 2 días, usted notó, y nosotros quienes estamos en la vida de comunicación, en la vida pública, en la vida diaria, sabemos que ese anuncio se debe hacer por la vía de una rueda de prensa, de un comunicado y así, porque eso involucra a muchos sectores. Ahora, eso no se hizo, eso no se anunció. Si van a poner el teléfono, dile que lo pongan ahí, que quizás así pueda alguna gente llamar. Entonces, por eso la dificultad y hoy esta incertidumbre que hay huelga o no hay huelga. Pero yo escuchaba a muchos sectores pro gobierno abiertamente, porque uno defiende al gobierno, lo ataca a uno, pero hay gente que nada más lo defiende, hay gente que nada más lo ataca. Y entonces la sensatez va en que usted tiene que reconocer cosas buenas y criticar cosas malas. Entonces,
esas personas de extremo a extremo, yo veía un solo extremo promoviendo la huelga, que es el extremo del gobierno. Hay huelga, hay huelga. ¿Y por qué es el gobierno el que tiene que decir que hay huelga? ¿Por qué hay gente de las bocinas que hay huelga? Entonces me di cuenta que era una estrategia para que la gente hoy viera que no había huelga. Y como hoy vio que no había huelga, entonces la gente dijo, un fracaso, un fracaso, un fracaso. Y no era verdad que había huelga. Y entonces la gente al escuchar esta parafernalia de fracasó la huelga, pero ¿cuál huelga? Si no había huelga. Lo cierto es que al gobierno le ha hecho un poco de mella en términos de su propaganda y que ha logrado concitar la vinculación de importantes sectores, la rebaja de los combustibles. Ayer yo estaba viendo un cuadro muy importante, bueno, pero en el 2004 la gasolina estaba a 100 pesos. Y cuando veo el precio del petróleo, veo que el petróleo estaba por encima de 100. Y el gas estaba a 25 pesos. Y el petróleo estaba por encima de 100. El dólar estaba a 38 en el 2004, en el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía. Y entonces el gas estaba a 25, todas esas cosas. Entonces yo veo eso ahora, con el gas más barato, con el gas más caro, con la gasolina más cara, al doble, más del doble, y el petróleo más barato. Entonces la gente dice, algo está pasando. Ahora, ¿qué pasa? Que me puse a indagar la ley y voy a pedirle al presidente, a Ramón Alburquerque también, que venga un día para que me explique los precios de los combustibles, porque resulta que hay una ley, que es la ley 500-13, tengo entendido, que es la que le pone los impuestos, no es la 112.00, es la que le pone los impuestos a los diferentes derivados del petróleo, a los diferentes combustibles. Y entonces esos impuestos son los que los tienen caros. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno hace? Eso es un problema para el gobierno, porque es que el gobierno tiene esos impuestos, esos ingresos cubiertos en los cálculos del presupuesto, y cada año el gobierno prevé que va a ganarse una cantidad de dinero que van a servir para sustentar el financiamiento del presupuesto. Entonces, ¿qué resulta? El gobierno tiene que sentarse con la sociedad, tiene que sentarse. Hoy tengo un legislador de invitado, pero el gobierno tiene que sentarse y ver cómo puede para el próximo año reducir eso y buscar los financiamientos por otro lado. Ya no se ha hecho el pacto fiscal, ya no se ha hecho el pacto eléctrico, no se han hecho una serie de pactos que estaban previstos hoy hacerse. Ya en el 19, hacer un pacto fiscal con un gobierno que dice que está aspirando a la reelección es un poco difícil, porque un pacto fiscal grava, a menos que no sea una reforma más de más impuestos y más. Pero un pacto fiscal implica revisar la visión del cobro, si quién paga más. Si usted lo va, que el que gana más paga más, entonces ese es un pacto fiscal que le rendirá fruto a la sociedad porque será equitativa en el pago de los impuestos de acuerdo a los ingresos de la gente y pudiera facilitar mejor al gobierno en esa parte. Pero no han querido el pacto fiscal, no lo han querido hacer porque eso electoralmente vincula el resultado en esa parte. Lo cierto es que no había huelga, no ha fracasado ninguna huelga porque no había huelga. No había huelga. Entonces esas cosas se la venden a uno y se la venden al pueblo para que el pueblo diga qué bueno que fracasó, qué bueno que fracasó. Yo siempre voy a defender a Juan Ubiere, siempre lo voy a defender porque para mí es un dirigente serio, no es uno de los negociantes que anda ahí, no es un individuo que anda haciendo cosas para beneficiarse de manera personal. Yo siempre creo, porque él tiene el 80% de los miembros de su sindicato son choferes de pobres, de bajos ingresos y cosas. Entonces a eso, por eso que tiene que luchar. Y a él, evidentemente que todo el mundo lo va a ver mal de los que están en el poder, porque él es un problema. Juan es un problema para esa gente. Pero el problema y el objetivo ahora es ese barbú, ese no sé cómo. Pero es que él es un problema, porque es que él es persistente, perseverante. Él es urticante en cuanto a los principios que defiende su clase. Y él es el vocero. Él es el vocero, él es el más auténtico vocero que tienen los choferes
y con los choferes, los usuarios, porque cuando él está pidiendo que rebajen el gas, él no está beneficiando solo a los choferes, ¿no? Está beneficiando a los usuarios, a la ama de casa. Cuando él está diciendo que bajen la gasolina, no es para los choferes de concho, ¿no? Porque no puedan poner dos precios para los choferes de concho. Y para mí también, que antes yo llenaba mi vehículo con 2.000 y ahora tengo que echarle 5. Es así, es para todos. Es que el precio de los combustibles está muy elevado en la República Dominicana. Es muy elevado. Entonces el gobierno tiene que buscarle una salida y no esperar que se arme un lío, que maten uno, que la operación Girón. Mire, hoy amanecieron los militares con trabajo en la calle. Que usted lo ve de a 20 y de 30 en cada esquina. Eso es trabajo, porque imagínate tú, un guardia ya de que para defender la soberanía y la soberanía entrando los haitianos. Entonces, ¿qué soberanía el carajo que van a defender? Que están defendiendo. Pero hoy están en el plan Jurón, están todos en la calle. Todo. Usted lo ve en las esquinas con una cosa. El jurón es una cosa así rápida. Los vi el domingo, varios jurones, ahí en el campo, ahí en Vallaguana, varios. El jurón es un pajarito, como un ratón grande. No, yo no creo que deban decirle jurón, un guardia. El jurón yo no veo cuál es el beneficio que tiene. Se come el pollo, se come los huevos, se come la gallina. Bueno, se come el ratón. Ese es así. Entonces, así es que está la situación de hoy en torno a esta situación. El gobierno, si no entiende esto, va a haber muchas mañanas paralizadas. Hoy se adelantó y le puso gratuito el transporte en la onza. Todo el mundo hoy se montó en la onza. Y que me dice un muchacho que desde la ciudad Juan Bó hasta la 27 con Churchill vino gratis en una onza. Eso era la ruta onza. Hay onza. Porque ayer me di cuenta, señores, del robo de la onza. Ayer me contó un chofer de la onza. Me dice, ¿usted sabe cómo era que se robaban en la onza? ¿Cómo? O que cogían las guaguas, 40 guaguas, le quitaban el motor, se lo vendían a un empresario que quería las guaguas. Y entonces las guaguas después se las vendían a los 3 meses como chatarra. Y por eso que en la onza no hay guagua. ¿Verdad que hay una persona que está presa por eso? Tenemos que resaltar. No está presa por la factura de la onza, está presa porque mataron a un abogado, a un tipo que le estaba llegando a los corazones de la corrupción, a Junior Ramírez. Pero ayer me doy cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Yo creo que el tipo de la onza ahora es serio. El administrador de la onza es serio. Un hombre de abajo, vive ahí. No es uno de los peleistas que ya se ha querido enriquecer. Tiene 30 años en el PLD y yo lo veo siempre en la parte baja del PLD, en la clase media, que para mí es una honra que Danilo lo haya nombrado en ese sentido. Mojica creo que se llama. Sí. Entonces, ese tipo es serio. Ahora, van a comprarle 500 onzas, me dijo ese chofer. 500 onzas para alimentar el metro, para alimentar el teleférico y para impedir que los pasajeros y los choferes obstaculicen la avenida o las avenidas principales. Ojalá que compren todas las onzas necesarias, pero que la compren bien, que la liciten y que la cuiden ahí. Y el que se robe un tornillo, que lo metan preso, porque ese es el problema de nosotros. Tengo que irme a una pausa, porque, repito, tengo aquí al diputado Fidel Santana del Frente Amplio, que ha venido también movilizando algunas iniciativas en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con él de muchas cosas políticas en sentido general. En breve estamos con Fidel Santana, diputado del Frente Amplio, de la oposición, de la izquierda en la República Dominicana. Bueno, regresamos con ustedes. Ya les habíamos informado que el invitado especial de hoy, el diputado Fidel Santana. Buenos días, Fidel.
Buenos días, Licho. Es un agrado para mí estar acá. Gracias al Tanta público. gente que está pendiente de periodismo y sociedad, Sí. sobre todo en los barrios, ¿verdad? Sí, lo ven Sí. mucho, lo ven. Y fuera del país, Claro que sí. porque estamos en las redes y estamos la internet, canaldelsol.com, y estamos ya por todos los lados. Bien. Es un destape lo que se ha podido hacer con las redes, ¿no? Las redes ayudan mucho. Sí. Fidel, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo que está el Congreso? Tiene un nuevo presidente. ¿Cómo ha visto este resurgir de Radamés Camacho? ¿Ha logrado cambiar la imagen, la dinamización del Congreso? ¿O tú crees que sigue igual? Mira, yo pienso que Radamés Camacho, como presidente de la Cámara, ha mostrado su experiencia, que la trae de otras, digamos... No, la experiencia acumulada de Claro. lucha sindical, lucha política. Exacto. Muestra mucha capacidad de dirección en el Congreso, autoridad también. Tiene experiencia en el Congreso, ya tiene Sí, 12 años. y ha logrado agilizar muchas cosas que venían un poco lentas. Precisamente ayer se mostró, sacó un resumen de los trabajos realizados En 2 meses. En 2 meses. Y se destaca, importante, el trabajo de comisiones, las visitas, los descensos a verificar problemas, la aprobación de resoluciones, de leyes y eso. Y pienso que hay un buen ritmo de trabajo. Sí. Lo que necesita la Cámara es como que la gente comprenda eso. Sí. Que la gente vea que el Congreso puede ser el soporte de la democracia por su trabajo, por su independencia, por su permanente examen acucioso de los problemas de la sociedad y la interpretación. Mira, y sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado muchas cosas se pasan, ¿no? Un órgano más reducido. Pero en la Cámara hay una variedad de expresiones. Exacto, una políticas. diversidad de criterios y de cabezas pensantes. O sea, ahí no hay nada que no se someta a un debate que al final es positivo porque resultan las mejores cosas, ¿no? Hay sí elementos que superar, que yo pienso que es el pueblo el que tiene que tomar eso en sus manos, que es recomponer las fuerzas, es decir, tiene que haber mayor diversidad política en el Congreso. Al país no le conviene que un gobierno controle mecánicamente al Congreso de la República. ¿Y si eso está pasando? Claro, el Congreso es un sello gomígrafo de Danilo Medina. Por eso que él hablaba de mi Congreso. No. De mi Congreso, porque de esa manera introduce préstamos cuando quiere y como quiere, a pesar de las advertencias, a pesar de los esfuerzos de la oposición para que no siga endeudando el país, como tiene su mayoría mecánica, los impone. Los impone. El ejercicio de la fiscalización, que es una de las atribuciones del Congreso de la República, está reducido casi a nada, porque es difícil pasar una resolución de fiscalización al gobierno, traer a algún ministro para hacer es difícil, porque obviamente la mayoría del PLD impide que se ausculte impide el eso. trabajo de los ministros, Claro. cuando es un deber del Congreso. Claro que sí. Entonces, el pueblo es el que tiene que entender que necesita un Congreso más independiente para que juegue un papel más firme de fiscalización y de representación. ¿Y cómo tú quieres que el pueblo debe entender eso? Porque yo veo como que la política en las últimas décadas, después que murió el liderazgo, como que el pueblo dejó de interesarse como por la participación en política decisiva, por sus intereses particulares. Ha habido un clientelismo en ascenso, en aumento vertiginoso, abrumador, de parte de los gobiernos. Y como que no veo como ese interés de la oposición
de ir al seno del pueblo a decirle cómo participar y a estimularlo a participar para que pueda cambiar esa situación. Si tú tienes razón en parte, porque esa actitud del pueblo, de alguna manera, es reacción a el proceso de deterioro de la política. La gente observa que la mayoría de los actores políticos, más que contribuir al bienestar colectivo, van a la política y sobre todo al Estado detrás de lucrarse violentando las leyes, apropiándose de lo ajeno, de lo que es de todos, y utilizando una serie de mecanismos ilegales todos, como el soborno, ¿no?, las sobrevaluaciones y el tráfico de influencia, todos estos mecanismos que son muy comunes. Y entonces el pueblo observa, tiene mucha desconfianza de los actores políticos, ya no es ese liderazgo al que tú te referías, es un liderazgo que la gente sabía que no andaba detrás de cositas, ¿verdad? No. Hablar de Peña Gómez en una etapa era, ¿verdad?, Hablar de fortaleza, claro, de ética, de moral, un propósito, de profundidad en un propósito, claro, social. Y, obviamente, el mismo Juan Bosch. Seguro. Planteó, Juan- definió una trayectoria de la sociedad Claro, dominicana. Juan Bosch era una figura que usted podía estar en contradicción con su visión política, pero era un hombre con una trayectoria de desprendimiento y marcaba una ruta moral hacia el pueblo, que no ha ocurrido con sus sucesores políticos. Sí. Realmente es una pena que el legado de un hombre que aportó tantos elementos de análisis, tantas herramientas históricas, literarias y morales, pues termine donde ha terminado. Una caricatura de lo que Juan Bosch proponía como partido político para servir al pueblo. Correcto. Entonces se ha convertido en un partido político para servirse del pueblo. Claro, en el PLD sigue habiendo reservas morales, porque Como en todos, no se puede decir que que 100% el en eso. 100% está en eso, pero sus principales actores se han hecho presa de la De la corrupción. Sí, Y lo hacen para mantenerse en el poder, así es, para reciclarse en el poder. claro que sí. Fidel, yo noto que el papel de la oposición en el Congreso, por ejemplo, hay leyes importantes. Mira, ahora está la ley de hidrocarburos, que está en la palestra porque la gente se está hastiando de pagar combustibles caros y toda la semana le aumenta y toda la semana le aumenta, y cuando le rebajan uno se le aumentan tres. Entonces la gente como que quisiera ver un Congreso que asuma eso. El gobierno no lo puede hacer porque el gobierno tiene comprometido los recursos de esos aumentos en el presupuesto, entonces el gobierno nunca va a pedir una modificación. Pero no veo la oposición en eso. Igual que lo que yo llamo el robo del siglo, que es la ley de seguridad social, con las ARS y las ARL, con ese, cómo esquilman al pueblo, con no brindarle los servicios que inclusive están atribuidos en la ley, en salud, y las pensiones que no le van a llegar a nadie que esté vivo ahora. Entonces, ¿cómo el Congreso, entre otras cosas, el Congreso como que yo no le veo a la oposición que tiene esa iniciativa? Mira, tú tienes razón en el sentido de que la agenda de oposición está dispersa en el Congreso. Hay, si se quiere, iniciativas individuales y a veces de pequeños grupos, pero como una agenda de oposición que va agotando una ruta, eso Eso es grave. Entonces, la oposición necesita ordenar esa agenda
y superar la lógica de andar haciendo resoluciones, porque el Congreso se ha convertido en una especie de teatro para que los legisladores presenten resoluciones de cosas que no van a tener. Que son intrascendentes. Exacto. Reconocimiento, precisamente porque la capacidad de fiscalización no se puede ejercer por la mayoría mecánica del PLD, y porque muchas veces este tipo de proyectos de ley no caminan un centímetro, porque en todas las comisiones el PLD tiene la mayoría. Seguro. Y entonces usted no tiene cómo sacar un proyecto que ponga en jaque de alguna manera esta lógica de saquear los bolsillos de los ciudadanos que mantiene el PLD en el país. Sobre la ley de hidrocarburos, nosotros hemos insistido mucho en que el problema no es ni siquiera la modificación de la ley. ¿Cuál es el problema? El problema son las resoluciones ilegales por medio de las cuales el gobierno le ha colocado sobreprecio a los combustibles. Ilegales. Claro, son ilegales. Porque si la ley dice cuánto debe cobrarse de impuestos a cada uno de los combustibles, ¿cómo se explica que después Industria y Comercio, por medio de resoluciones, varíe eso? eso? Que eso es como creando impuestos fuera del Congreso. Claro, pero como el Congreso no puede, no tiene la voluntad. Puede, lo que no quiere. No quiere, precisamente, porque está en manos del PLD. No puede. Exacto. Ni quiere ni puede. Ahí no se mueve nada sin que lo decida Danilo Medina. Él es el conejo Book. Él juega toda la base. Entonces, el tema de los combustibles es la ilegalidad con la que está operando el gobierno a través de esas resoluciones. Resoluciones incluso por la vía de maniobras para repartir entre oligopolios y políticos corruptos enormes cantidades de dinero de los combustibles que se le traen a la gente. ¿Cómo explicar? El mismo gobierno denuncia que al gas propano se le había colocado por resolución un sobrecosto para financiar una terminal gasera privada, y la están pagando los ciudadanos. Una cosa multimillonaria. Pero después el gobierno, este gobierno, hace unos meses lo denuncia, dice que eso es una cosa ilegal, pero lo mantiene. Entonces, ese dinero se lo apropia el gobierno, fuera de toda transparencia, fuera de presupuesto, ¿no? Se estima que cada año al pueblo le saquean, por ese solo concepto de ese sobreprecio, 12.000 millones de pesos. Pero eso, hasta como denuncia, es productivo. Porque eso, hay mecanismos en que si la oposición quisiera, se enterara y lo denunciara. Pero que tú dices, no hay un liderazgo, parece, en la oposición congresual, y no hay una voluntad, parece, de unificar. Mira, estas cosas se denuncian en el Congreso, pero pienso que nos falta resonancia. Nos falta resonancia. Nos falta una estrategia de comunicación y los resortes comunicacionales para que esto cobre dimensión. Porque muchas de estas denuncias no tienen el eco que deberían tener, porque a veces los intereses de estas grandes corporaciones que están también vinculadas a los medios. Están vinculadas a los medios. También. No hay cómo sacar una noticia de algo, porque de repente esos son los grupos que controlan también los medios. Bueno, algunos de ellos. Sí, entonces son muchos los elementos que están enmarañados en esta situación. Pero coincido contigo en que el Congreso requiere apuntalar su liderazgo y mejorar su agenda
en el plano de la oposición. Pero Fidel Santana, que es líder de una facción, puedo llamarle facción, de una corriente o de una expresión política en el Congreso y en el país, hay otros importantes. ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Qué se pudiera estar haciendo para eso? Mira, en algunos temas la oposición nos hemos puesto de acuerdo. En otros nos hemos dejado dividir y es el gobierno el que pone la agenda y la ruta. No hemos logrado la capacidad de, aunque estamos en minoría, muchas veces una minoría activa obliga al... Oh, seguro. Hay minorías que ponen a la mayoría como gato en zinc caliente. Sí, pero para eso necesita coherenciar las acciones. Sí. Y se necesita confianza. No puede ser que pactemos una ruta de trabajo y luego se varíe por algunas de las partes terminen, ¿verdad?, haciendo lo contrario a lo pactado. Porque eso genera mucha desconfianza. Seguro, ¿sí? Seguro. Y entonces ese tipo de dinámicas obviamente hay Parece que alguien está llamando ahí. Déjame ver. ¿Aló? Aló. Buenas. Buenas. Dígame. Bueno, Licho. Dígame. Licho. Le escucho, por favor, le escucho. Le hablo a Teo. Baja el televisor, Teo. De adquiriente de vivienda, Licho. Baja el televisor, Teo. Ahí. Licho. Dime, Teo. Óyeme. La Junta de Adquirientes de Vivienda, Licho, tiene para el viernes una rueda de prensa en la glorieta del Parque de Vivienda. Y esto es la mañana. Es para tratar, dar a conocer a la opinión pública el documento que se le entregó al presidente y al arquitecto Alejandro Montaz sobre la planta de tratamiento de vivienda. Ok, Teo, pero ese no era el tema que estábamos tratando. Te lo agradezco y te lo vamos a ayudar a difundir. Gracias, Teo. Gracias por eso. Seguro. Te Gracias. esperamos mañana, el viernes a las 10 de la mañana. Gracias, Teo. Buenos días. ¿Aló? Bueno, esa se fue. Te vamos a dar una pausa. Bueno, Teo nos desvinculó un poco del tema, pero está bien, Teo. Gracias por tu sintonía y por informarnos en esa parte. Vamos a una pausa para volver con Fidel y entonces ustedes pueden participar en las llamadas en esa parte, pero vamos a una pausa. Bueno, regresamos con Fidel Santana. Fidel, estábamos desbrozando el camino de conformar una oposición más beligerante, más fuerte, que pudiera meterle miedo o reclamar respeto del gobierno. Y yo veo que el gobierno ni teme ni respeta. Ay, vamos a ver, Fidel. Sí, creo que ese es el camino. Se requiere por lo menos una agenda común. En esta etapa, nosotros decimos, es una etapa para las luchas, no es una etapa para acuerdos políticos electorales, pero sí una agenda común que se pueda levantar por los actores de oposición. Vamos a tomar esta llamada. ¿Aló? ¿Aló? Que baja el televisor. ¿Aló? Que baja el televisor. ¿Aló? Sí, buenos días, Licho. ¿Usted le quiere hacer alguna pregunta a Fidel? Si no es el tema con Fidel, por favor me la hace después, dígame. Sí, es para hacer una pregunta a Fidel. Bájeme el televisor de su casa para que podamos hablar rápido. Ok, ¿me escucha ahí? Sí. Hágale la pregunta a Fidel, por favor. Sí, es para preguntarle al honorable Fidel, una persona al cual yo aprecio mucho. Yo soy de Radamés Campos, hermano de Leandro Campos, muy amigo del doctor Miguel Palacio. Claro que sí. Un gran amigo, Leandro. La oposición estuvo unida en cuanto a la decisión
para la aprobación de la ley de partidos. A veces ustedes han culpado al PRM de que se ha desviado de lo que ustedes habían planteado, pero usted entiende que si el PRM no toma esa decisión, no tuviéramos ley de partido, aunque la ley de partido que no es la más idónea, pero tenemos una ley de partido. Gracias, señor Campos. Bueno, Vamos a dar otra llamada, Fidel. Aló. Aló. Yo la tumbé como sin querer. Fidel, el señor Campos te hizo una pregunta. Más que una pregunta, el amigo Campos Una hace suge- una valoración. Ciertamente hay que recordar que toda la oposición venía coordinada con relación a la ley de partido y a la ley de régimen electoral y había consensuado un conjunto de propuestas que fueron incluso publicadas en un librito, Sí. librito amarillo como le han llamado algunos, que recogía todas esas propuestas. Y agotamos un periplo incluso de visita a los medios de comunicación para dar a conocer Sí, a la iglesia, a los empresarios y todo. a las embajadas, bueno, a todo el mundo. Sí. Sí, adelante con la llamada. Buenos días. Buen día. Le quiero hacer una pregunta a Fidel. Sí, y Pero va- sobre ese punto que yo estaba hablando del combustible, hacer Pero bájeme el televisor, por favor, porque si no... dos o tres aseveraciones. Dígamela, Sobre dígala. Eso sí. Fíjese, yo pregunto, ¿por qué, con relación a los combustibles, por qué aquí hay que hacer cálculos donde no se compra ese producto? Ellos hacen cálculos de los Estados Unidos, esa perlita nunca nadie la dice, ni senador, ni diputado, ni nadie. Entonces, O sea, que se toma como referencia es como los referencia, precios los precios. Aquí de se Texas. compra Venezuela, y Venezuela le da todos los acotejos, con tal de que aquí no se saque el petróleo que hay. Correcto. Que Gracias. siempre se ha metido un cuento de que aquí antes del Trujillo se sabe que el petróleo, lo que pasa es que hay un marco ahí. Correcto. La gente dice siempre que si se saca aquí, pues se agota allá. Entonces ellos, refiriéndose a eso por la altura de los países, y yo creo en esa teoría. Gracias, señor. Bueno, decía de lo de la ley de partidos. Entonces, nos pasamos más de un año juntos declarando un posicionamiento que al final fue... Que trancó la aprobación. porque Claro. Hizo hasta que el presidente cambiara. Claro que de sí. opinión. Entonces, al final, el PRM y el Partido Reformista deciden una ruta diferente en acompañamiento de la lógica que el propio gobierno venía planteando. Y esto obviamente ha generado divergencias y diferencias, como es normal. Claro, yo siempre he dicho, el PRM es un partido que tiene todo el derecho de decidir sus políticas, no tiene por qué coincidir obligado conmigo o con el otro. Pero, ¿tú crees que esa decisión afectó la visión global de un frente amplio de oposición que se venía gestando? Yo creo que la afectó momentáneamente, porque la construcción de una coalición política está basada en la confianza mutua. Sí. Y este elemento ha generado, sin duda, algunos niveles de baja en la confianza mutua, ¿no? Por decirte algo, pactábamos cosas en el Congreso para hacer juntas y el día de ejecutarla no se hacían porque uno u otro actor no cumplía con lo pactado, ¿no? Entonces el gobierno, ahí hubo un momento que incluso la oposición pudo haber impuesto su visión, que los danilistas se retiraron, pero nos faltaron 2 o 3 votos de del la oposición. PRM precisamente, Que hacían el quórum. que hacían el quórum. En otro momento, en la comisión que estaba estudiando eso, nos faltó un voto, el del reformista, que no fue ese día, pero teníamos un acuerdo los opositores Para poner para aprobar el mayoría informe, del teníamos la informe. mayoría, 7 de 13, faltó el reformista, reformista. ¿verdad? Entonces, obviamente, esos elementos generan desconfianza en la posibilidad de construir esa coalición necesaria. Yo lo que digo, que la desconfianza es
un elemento a superar. No estoy diciendo que tengamos que decretar la muerte de el necesario frente de la oposición para derrotar al PLD. Ahora hay elementos reales ahí que hay que trabajarlos. Fidel, trabajar para ganar el PLD, a la oposición le corresponde acelerar el paso en la conformación de una visión de sociedad, presentársela al país y trabajar en el seno del pueblo en torno a eso. ¿Eso cómo va? ¿Eso es posible? Creo que es uno de los primeros pasos. El Frente Amplio tiene ya una propuesta desde octubre del año pasado que denominamos El País que Merecemos. Y es un balance del país y del Estado, y eso contiene una visión programática, es decir, el horizonte de cambio que debe producirse en la sociedad dominicana y las tareas para que esos cambios se hagan realidad. Y en esa propuesta estamos planteando precisamente, primero, construir las coincidencias programáticas. Segundo, construir una concertación con la ciudadanía, porque no basta una suma de siglas. Aquí hay que construir realmente un ambiente de cambio, y eso principalmente hay que hacerlo con la ciudadanía. Y obviamente impulsar la unidad para la lucha, y finalmente, en la última etapa, avanzar hacia lo que pudieran ser los acuerdos electorales. Pero la misma ley de partidos, aprobada con el aval de la oposición mayoritaria, le crea obstáculos serios a la posibilidad de construir esta lógica. Por el tiempo fatal. Por los tiempos fatales, pero también por las cuotas, porque te obliga a que solamente puedas limitar la alianza y las cooptaciones a un 20% de las candidaturas. Okay. Es decir, que donde hay 10 regidores, Tú no puedes presentar los 10, sino que tienes que presentar una... solamente puedes pactar alianza hasta por el 20%, que serían 2 regidores. Que serían 2 regidores. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú construyes una gran coalición en determinados escenarios? Creo que la ley es rígida, es muy rígida ahí. Y además, la ley impide que tú montes candidaturas de ciudadanos independientes. Tiene que ser de un partido. ¿Cómo construyes una concertación con la ciudadanía bajo ese esquema de esa ley? Eso lo aprobó la oposición también. No la revisó. Te diría que fue una decisión de aprobarla, porque yo estaba ahí y siempre estuve advirtiendo esas cosas. ¿Cómo va a ser? Y además, en el hemiciclo presenté un informe disidente sobre esas cosas. Y me aplastaron. Me aplastaron varias veces. Yugulando la posibilidad de una gran alianza, de una repartición entre sectores más sanos, alejados de la política, enamorando a sectores importantes para que incursionen. Porque al final se impuso la visión de las cúpulas de los partidos mayoritarios. Todas esas cúpulas no son nadie sin la gente. Pero esas cúpulas han llegado al convencimiento de que aquí solamente tienen razón de ser los partidos mayoritarios. Y esa ley está hecha para que desaparezcamos los emergentes, los partidos emergentes. Bueno, mira, Fidel, este niño está limpiando vidrio, como si él fuera un limpiavidrio, pero es que nos tenemos que ir. Me parece que tiene que volver para que hablemos de esas dificultades de la ley de partidos políticos. Aquí vino Mas Puy y fue muy categórico, vino Luis Miguel de Cans. Sí. Antes de aprobarla, Luis Miguel de Cans dijo, esas cosas van a ser contra todos los partidos pequeños. Claro. Y mira como tú, pero no lo detalló tanto así. Claro. O sea que vamos a tener... Con gusto, Licho. Gracias por volver venir. por aquí. Gracias, señores. Gracias por su sintonía. Fidel Santana, diputado de Frente Amplio, ha estado con nosotros en este día. Nos veremos mañana en un programa también muy interesante, no se lo pierdan. Y quiero que participen mañana, porque es un programa que tiene que ver con su vida, con su salud, con su futuro, igual que el de hoy.
Así que hasta mañana si Dios quiere.